Hola, buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a estar trabajando con los diferentes tipos de datos de una tabla. Para ello vamos a acceder a nuestra base de datos que creamos en el video anterior, denominada Escuela Nacional de Ciencias Comerciales, y vamos a visualizar que contiene ya una tabla denominada alumnos. Podemos visualizar en nuestra área de trabajo la tabla dentro de la vista hoja de datos. Vamos a pasarnos a la vista de diseño para iniciar con el diseño de la misma. Voy a primero desactivar la clave principal y voy a modificar la información que está acá. Voy a establecer que lo primero que quiero saber de mis estudiantes es el código personal. Dentro del tipo de dato que voy a elegir va a ser el de autonumeración. El tipo de dato autonumeración nos lleva a una numeración correlativa del 1 en adelante. Seguidamente quiero saber el nombre de los estudiantes. Y acá voy a elegir el tipo de dato texto corto. Dentro del tipo de dato texto corto voy a poder posteriormente ingresar registros con información textual y numérica. Y desde 1 hasta 255 caracteres. Seguidamente quiero saber quién es el tutor o encargado de mi estudiante. Y también me sirve un tipo de dato texto corto. Démonos cuenta que podemos elegir también la columna descripción y nos indica que el uso de esta columna es opcional. Entonces nos va a servir para establecer una aclaración del porqué de la columna y del porqué del tipo de dato. Entonces acá la podría yo escribir padre de familia o encargado de los estudiantes o del estudiante. Seguidamente voy a elegir fecha de nacimiento. Quiero saber en qué fecha nacieron y para ello me va a servir el tipo de dato. Acá voy a darle clic al desplegable para elegir el tipo de dato fecha diagonal hora. Dentro de fecha y hora pues es obvio poder explicar que voy a poder establecer fechas y también podría establecer alguna hora, ¿verdad? Sin embargo, lo voy a utilizar para fechas. Seguidamente quiero saber el género del estudiante. Y acá quiero elegir dentro del tipo de dato un asistente para búsquedas. La función del asistente para búsquedas es establecer una lista, la cual yo voy a crear para que posteriormente cuando ingrese el registro sea más fácil. Entonces dentro del género puedo elegir si son señoritas, femenino, o si los estudiantes son varones, masculino. Voy a dar siguiente, le voy a activar la casilla de verificación para que limitemos la información a la lista, le voy a dar finalizar y ahí está aplicada ya. ¿Cómo puedo visualizar si se aplicó? Le doy clic dentro de las propiedades a la pestaña búsqueda y aquí están los caracteres que yo indiqué. Si se aplicó la lista o el asistente para búsquedas. Seguidamente, de género, quiero saber qué edad tienen los estudiantes. Acá me puede servir el tipo de dato número, porque solo va a llevar información numérica. También quiero saber a qué población pertenecen. Y acá también me puede servir un asistente para búsquedas. Y dentro del asistente quiero crear una lista que me indique si los estudiantes pertenecen a la población ladina o si pertenecen a la población indígena, ya que nuestro país es un país pluricultural. Entonces voy a establecer estos dos valores, le doy limitar y le doy finalizar. Seguidamente, de la población quiero saber cuál es el idioma que ellos manejan, su idioma materno. Y acá en Guatemala hay varios idiomas que se manejan. Dentro de ellos podemos establecer
el idioma español, que es el oficial, el idioma cachiquel, que se maneja mucho acá en nuestro contexto. Podemos también poner el idioma Xinca, como ejemplo nada más, el idioma garífuna. Y hay más, pero solo voy a dejar estos ejemplos. Le voy a dar siguiente, limitar, finalizar. Aparte del idioma, quiero saber también cuál es la dirección. Para poder establecer una dirección, me puede servir el tipo de dato texto corto, ya que acá puedo escribir desde caracteres textuales a numéricos. Seguidamente, quiero saber cuál es el teléfono de los estudiantes y acá sí me sirve un tipo de dato número. Solamente va a llevar números. Seguidamente puedo establecer el tipo de dato o el campo fotografía, foto, y dentro del tipo de dato puedo elegir objeto OLE o puedo elegir el datos adjuntos. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Los dos campos o los dos tipos de datos me permiten insertar dentro información de archivos adjuntos de Office, de Word, de PowerPoint, hojas de cálculos de Excel, imágenes, gráficos. Sin embargo, el objeto OLE, dentro del objeto OLE solo puedo insertar una información y dentro de los datos adjuntos puedo insertar más de varios documentos. Entonces voy a dejar el datos adjuntos, no hay ningún problema. Viene siendo la misma función. Seguidamente voy a elegir que quiero saber el correo electrónico de mis estudiantes y acá me serviría poder trabajar con un hipervínculo, que ya sabemos que es un vínculo o una puerta de enlace hacia otro documento. Y acá voy a poder establecer correos electrónicos. Si se dan cuenta, el diseño de una tabla en la vista diseño es bastante fácil. Solamente vamos agregando el nombre del campo, el tipo de dato y acá pues ya sabemos que es una opción el poder utilizar la columna de descripción. Seguidamente del correo electrónico quiero saber si mi estudiante cuenta con una bolsa de estudio o con una beca. Y acá me va a servir la opción sí diagonal no. Posteriormente vamos a ver cuál es su función, pero esta se utiliza como sí diagonal no, verdadero o falso, activado o desactivado y se utiliza como una casilla de verificación. Posteriormente quiero saber a qué grado el estudiante va a pertenecer en el año actual. Acá puedo elegir un asistente para búsquedas también, donde establezca una lista de valores para posteriormente solamente elegir. Puede ser sexto perito contador, puede ser quinto perito contador, puede ser cuarto perito contador. Al siguiente, invitamos a la lista, le damos finalizar y ahí está ya nuestro asistente para búsquedas creado. Muy bien, después del grado quiero saber a qué sección pertenece. Aquí también me sirve poder crear un asistente para búsquedas. Dentro de las secciones que tenemos, como la sección A, la sección B, C, D, E y F. Seguidamente, quiero saber si ya pagó la cuota de inscripción. Y como acá vamos a manejar una cantidad monetaria,
el tipo de dato que me serviría sería el de moneda. Así, si nos dimos cuenta, fuimos eligiendo cada una de las opciones que tenemos disponibles en tipos de datos. Finalmente voy a dejar una observación para elegir tipo de dato texto largo. El tipo de dato texto largo viene siendo la misma función del texto corto, en donde nos permite almacenar en esta casilla información textual o numérica, pero dentro de texto largo tengo más espacio de almacenamiento y aquí sí puedo yo venir y ahondar y dar una explicación larga para este tipo de campo, ¿verdad? Entonces, así es como queda el diseño de nuestra primera tabla, partiendo desde la vista diseño, y si quiero pasarme a la vista hoja de datos, me va a pedir guardar, le doy que sí, y así es como quedó mi primera tabla. Si nos damos cuenta, aquí podríamos nosotros empezar a ingresar ya el primer registro. El primer registro se va a llamar, por ejemplo, Ana Lucía Méndez Portillo, es un ejemplo. El padre de familia se llama Carlos Méndez. Dice que ella nació, si nos damos cuenta aquí elegimos un tipo de dato, fecha y hora, entonces le vamos a utilizar ya sea el calendario que nos muestra acá, podemos ingresar la información. Ella nació un 12, perdón, acá, nació un 12 de enero del 2000, podría ser. El género, tenemos un asistente para búsquedas, el cual nos da un listado desplegable, es femenino. La edad, tiene 18 años aún. La población a la que pertenece es ladina. El idioma materno es el español. La dirección, vamos a decir que ella vive en Panajachel. El número de teléfono, vamos a asignar un número de teléfono ficticio. Todos los datos son ficticios. Y acá, dentro de este campo quedó el campo fotografía, y como lo dejé con dato adjunto, tendría que darle clic a el clip para que nos abra este cuadro de diálogo en donde podríamos agregar una imagen de cualquier parte de nuestro computador donde esté almacenada. En este caso lo vamos a dejar pendiente. No preparé ninguna imagen, pero esa es la forma de insertarla. El correo electrónico también nos lo vamos a inventar. analucia@gmail.com. Si se dan cuenta, era un hipervínculo, queda seleccionado como un vínculo. Seguidamente tenemos la casilla de verificación, el sí diagonal no como tipo de dato que habíamos elegido, y nos indica que si el estudiante tiene beca de estudio, entonces le damos clic y activamos el checkbox, y si no, pues lo dejamos en activar. Dentro del grado, digamos que estudia en quinto de perito contador, está en la sección A. Digamos que la cuota era de 50 quetzales. Como el tipo de dato era moneda, se nos aplica la cantidad monetaria y la Q de quetzales que se trabajan como moneda en Guatemala. Y en observaciones podemos decir que es un estudiante que cuenta con carta de recomendación, acreditaciones, varias. Si se dan cuenta, es una explicación bastante larga y aquí puedo yo venir y ahondar en cuanto a la observación que yo quiera dejar. Entonces, eso es todo, jóvenes. Para cualquier duda, ya saben mi contacto
me pueden escribir